Cordial saludo, profesor y apreciados compañeros. Su servidor Jorge Pulido, estudiante levero segundo semestre, tiene la oportunidad de desarrollar el concepto jurídico determinado como ilicitud sustancial en referencia al derecho administrativo y el derecho penal. ¿De acuerdo? Esto como parte de la actividad número 6, la responsabilidad en la ponderación axiológica del sujeto y de las instituciones jurídicas, que hace parte del curso de ética jurídica de nuestra Universidad Ibero. ¿De acuerdo? Muy bien, ese concepto ya del ilicitud sustancial frente al derecho administrativo se refiere a la afectación real y significativa de los deberes funcionales de un servidor público. Ya no basta solamente con que la conducta sea formalmente contraria a la norma, ya, sino que debe haber una afectación sustancial de los intereses públicos o del correcto funcionamiento de la administración. Ahora bien, la ilicitud sustancial es el reproche de aquellas conductas que generan perturbación o quebrantamiento del deber funcional en el desarrollo de actividades públicas o la prestación de servicios estatales, ya sea por un servidor público o por un particular que ejerce ya funciones públicas. ¿Listo? Frente al derecho penal, la ilicitud sustancial se vincula a la antijuridicidad material. ¿Ya? Este concepto quiere decir que la conducta no solo sea contraria a la ley, sino que cause daño efectivo o ponga en peligro bienes jurídicos protegidos. Eso permite diferenciar entre infracciones meramente formales, ¿ya? Y aquellas que realmente afectan el orden social. ¿Listo? Ahora bien, este concepto es fundamental ya en la valoración de sanciones y la interpretación de normas disciplinarias y penales. ¿Ya? Por ejemplo, en la actividad 6 ya tenemos que valorar un caso bien particular del juez José. ¿Listo? Dado que hubo un caso de violencia doméstica en el cual se le imputa o se le indilga una posible omisión de la debida diligencia y celeridad requerida ya en este tipo de situaciones, permitiendo el juez José, ¿cierto?, que el agresor quedara en libertad condicional sin las medidas de protección necesarias para la víctima. Este hecho resultaría en un nuevo episodio de violencia que puso en peligro la integridad de la afectada. Entonces, con mis compañeros vamos a desarrollar ese caso desde la óptica determinada de la ilicitud sustancial para verificar el tratamiento a nivel disciplinario o a nivel penal. Muchas gracias por el tiempo y arrancamos. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Caterina Oreña. En esta oportunidad voy a hablar sobre el caso del juez Pablo, sobre si es un delito penal. Entonces, en el caso del juez Pablo, que fue denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas conductas irregulares en el ejercicio de sus funciones por reconocer la libertad condicional a una persona condenada por el delito de violencia doméstica, colocando en peligro nuevamente a la víctima. Podemos decir desde ya que no hay un delito penal, y se llega a esta conclusión dando un estudio al ilícito sustancial penal, el cual nos explica que debe existir una infracción de un deber funcional generando relevantemente un daño, constituyéndose así una violación al principio de legalidad. Entonces, el ilícito sustancial en el ámbito penal busca ir siempre más allá, evaluando la gravedad de la conducta y considerando si frente a esta nace un perjuicio significativo de la administración de justicia. Es decir, que la conducta a estudiar no debe ser simple y llanamente un incumplimiento de una norma, sino que debe tener en el desempeño de la función pública un impacto real. Dicho esto, para que la acción o omisión del juez sobrepase la parte disciplinaria, su acción debió haber sido grave y negligente, que causa un perjuicio significativo a quienes estén inmersos dentro del proceso o de la administración de justicia. Ahora bien, el juez, en la obligación de sus funciones, otorga una libertad condicional, recordando que la misma se encuentra tipificada en el artículo 64 del Código Penal, que reza, abro comillas,
El juez, previa valoración de la conducta punible, considerará la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos, cierro comillas. Primero, que la persona haya cumplido las 3/5 partes de la pena. Segundo, que su adecuado desempeño y comportamiento en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar con la pena. Y tercero, que demuestre arraigo familiar y social. Entonces, estudiando los anteriores requisitos, se puede observar que la libertad condicional no está supeditada a sistemas de protección frente a las víctimas. Frente a la misma línea tenemos el artículo 65 del Código Penal, que nos habla sobre las obligaciones para el beneficio de la libertad condicional, donde tampoco nos menciona una obligación frente a la protección de las víctimas. Entonces recordemos que la función del juez competente para conceder la libertad condicional debe analizar los elementos de prueba allegados a la actuación y si estos cumplen los requisitos mencionados anteriormente, se debe conceder la libertad condicional. Entonces, ahora bien, no es de la función del juez que en el momento de truncar la libertad condicional o condicionar a la misma ya que frente a una decisión que sea oficiosa en atención a la protección de las víctimas, pues se condena lo que se hace y se da lo que se pide y se demuestra. Entonces, sería mal el actuar del juez si él llegara a sobrepasar sus funciones y supeditar esta libertad a acciones y requisitos que no existen dentro de la norma. Dentro de la sana crítica, el juez frente a las solicitudes puntuales, como la del caso en estudio, no le corresponde ir a supuestos futuros y negar una solicitud que en derecho corresponde. Entonces, concluyendo, podemos decir que el juez en ningún momento comete un delito o un ilícito penal en atención a sus funciones. Muchas gracias. Hola, nuevamente su servidor Jorge Pulido, quien frente al caso del juez Pablo visualiza o conceptualiza una posible ilicitud sustancial frente al derecho penal en la actuación del susodicho, ¿vale? Lo anterior dado que, conforme a la situación expuesta del caso, por lo general un juez en una situación de violencia doméstica, en su deber y funciones está la protección del bien jurídico representado, en este caso, ya en la vida y la integridad de la víctima, para lo cual preliminarmente en su actuar debió sopesar el nivel de riesgo y o peligro que representaría permitir la libertad condicional del agresor, lo cual decantó evidentemente en un riesgo innecesario del bien jurídico referido previamente, aunado al hecho que nuevamente se presentó un episodio de violencia que puso en peligro la integridad de la afectada, es decir, de la víctima. Por lo tanto, en estas circunstancias se podría conceptualizar una posible omisión a su deber respecto a sus funciones como salvaguarda de quienes abogan o buscan por la justicia en Colombia, garantizando sus derechos constitucionales como uno de los principales, la vida, el derecho fundamental a la vida, configurando un posible delito de omisión en funciones o prevaricato por parte del juez Pablo. Agradezco mucho el tiempo y la atención y hasta la próxima. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Tatiana Amaya y hoy presento el análisis del caso del juez Pablo, investigado por una presunta omisión en la atención de un proceso relacionado con violencia intrafamiliar. Desde una perspectiva jurídica y ética, considero que su actuación no configura un delito penal, sino una infracción al régimen disciplinario, específicamente por el incumplimiento de sus deberes funcionales. En este sentido, la respuesta institucional debe enmarcarse dentro del derecho disciplinario sin dar traslado del caso al ámbito penal. La Ley 1952 del 2019 establece que el régimen disciplinario tiene como finalidad garantizar la observancia de los principios que rigen la función pública y asegurar el cumplimiento de las obligaciones propias del cargo. La inacción del juez ante una situación que comprometía la integridad de una víctima no puede entenderse como un simple descuido administrativo,
sino como una falta grave que afecta la confianza ciudadana en la justicia y vulnera los principios esenciales del derecho del servicio público. La doctrina, como la plantea el jurista Ordóñez, señala que existe ilicitud sustancial cuando se produce un daño real en los valores que sustentan la función pública. En este caso, la omisión en un contexto tan sensible como lo es la violencia intrafamiliar impacta los derechos fundamentales y genera un deterioro del servicio de justicia. Ahora bien, para que una conducta como esta pueda encuadrarse dentro del tipo penal por prevaricato por omisión, previsto en los artículos 4.3 y 4.14 del Código Penal, debe probarse la existencia de dolo o al menos una culpa gravísima. Sin embargo, no se observa en este caso una intención deliberada de causar perjuicio, ni una actuación orientada a favorecer al agresor, lo que excluye la configuración de una conducta típicamente penal. Desde el punto de vista constitucional, el artículo 209 señala que la función administrativa debe ejercerse con eficacia, imparcialidad y diligencia. La actuación del juez claramente se aparta de estos principios, lo que justifica un reproche en el orden disciplinario. Sin embargo, no todo incumplimiento funcional implica automáticamente una responsabilidad penal. Reservar la intervención del derecho penal únicamente para los casos más graves garantiza el respeto del principio de intervención mínima. Entonces, la conducta del juez Pablo debe ser evaluada y sancionada en el marco del derecho disciplinario, ya que se trata de una infracción con ilicitud sustancial que compromete la ética judicial y la calidad del servicio público, pero que no reúne los requisitos suficientes ni requeridos para ser tratado como un delito que permita una respuesta proporcional, respetuosa al debido proceso y coherente con el ordenamiento jurídico colombiano. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeros y docentes. Frente al caso del juez Pablo, podríamos hablar que es una falta disciplinaria, ya que está relacionada con una presunta negligencia en el tratamiento de un caso de violencia doméstica, que puso en riesgo la vida de una víctima. Según el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002, algunas posibles faltas disciplinarias que podrían aplicarse en el caso de Pablo son las siguientes: el incumplimiento de deberes. Pablo podría haber incumplido con sus deberes como juez al proteger la vida de la ciudadana y garantizar el acceso a la justicia, específicamente en casos de violencia doméstica. La negligencia en el ejercicio de sus funciones. La presunta negligencia de Pablo en el tratamiento del caso podría considerarse una falta disciplinaria si se determina que no actuó con la debida diligencia y celeridad requerida en este tipo de situaciones. Violación a los principios de la función judicial. Pablo podría haber violado los principios de la función judicial, como la imparcialidad, la independencia y la transparencia, si se determina que su actuación fue negligente o dolosa. Bueno, algunas de las posibles sanciones disciplinarias que podría aplicársele a Pablo, si se determina que se cometió esta falta, sería una amonestación, una sanción que consiste en una llamada de atención formal al juez por su conducta, multas, una sanción pecuniaria que se impone al juez por su falta disciplinaria, una suspensión, que es una sanción que se implica la suspensión temporal de sus funciones, o una destitución, que es una sanción que implica la remoción del juez de su cargo. Bueno, es importante tener en cuenta que esta falta disciplinaria y la sanción corresponde a la investigación y el análisis del caso por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias.
Muy buenas, mi nombre es Tatiana Amaya y a continuación presento las conclusiones finales derivadas del análisis colectivo del caso del juez Pablo, considerando las intervenciones y argumentaciones expuestas por los participantes. Se concluye que la conducta del juez podría constituir una falta disciplinaria grave o gravísima, dado que incumplió con sus deberes funcionales de protección y diligencia en un caso de violencia intrafamiliar. Esta omisión vulnera los principios de imparcialidad, legalidad y protección de los derechos fundamentales que rigen la función judicial conforme a lo dispuesto en el Código General Disciplinario, Ley 1952 del 2019. En cuanto a la concesión de la libertad condicional al agresor, el juez cumplió con la verificación de los requisitos legales establecidos en el Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 del 93. Sin embargo, omitió las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de la víctima, tal como lo exige la Ley 1257 del 2008 y la Ley 1761 del 2015, que ordenan salvaguardar la integridad de las víctimas de violencia de género mediante medidas cautelares apropiadas. La labor del juez no finaliza con la ejecución de la pena ni con la concesión de beneficios judiciales. Su responsabilidad también implica prevenir el riesgo y evitar la revictimización en cumplimiento del enfoque de género y del respeto por los derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano. En este caso, de comprobarse que el juez actuó con conocimiento y voluntad de favorecer indebidamente al agresor, podría existir una eventual responsabilidad penal, en particular por el delito de prevaricato por omisión, previsto en el artículo 413 del Código Penal. En consecuencia, se formulan las siguientes recomendaciones. Primero, adelantar una investigación disciplinaria rigurosa que permita establecer la responsabilidad funcional del juez. En segundo lugar, de encontrarse indicios de dolo, remitir el expediente a la Fiscalía General de la Nación para la evaluación de una posible responsabilidad penal. Tercero, garantizar las medidas inmediatas y efectivas de protección para la víctima con el fin de evitar su revictimización. Y cuarto, fortalecer la formación y sensibilización de los operadores judiciales en temas de violencia de género, enfoque de derechos humanos y protección integral de las víctimas. Es decir, entonces, que este caso subraya la importancia de que la Administración de Justicia actúe con la máxima diligencia, compromiso y respeto por los derechos fundamentales, especialmente en contexto de violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias.